Ok, buenas, vamos a trabajar esta semana el temita de ley de senos correspondiente a la semana del 17 al 21 de agosto de la cuarta guía de trabajo autónomo. Para empezar el tema, vamos a ver una propuesta de problema. Dice, los encargados de armar la carpa para un circo deben amarrar cuerdas de los puntos más altos para darle consistencia a la carpa. Las personas saben que la distancia entre una de las estacas clavadas en el suelo, o sea, en el punto C, aquí abajito lo vemos, y lo voy a ir indicando. Aquí está el punto C, digamos que aquí estaría la estaca, donde está esta bolita azul. Y una de las cúspides de la carpa, este punto A, ¿verdad? Que ahí está una puntita de la carpa, es AC, ¿verdad? Este lado correspondería a AC, es de 69 decímetros. Además que la medida del ángulo C, aquí lo podemos ver en la parte de abajo, es de 66 grados. Y la medida del ángulo B, que sería este otro punto que se ve aquí al lado derecho, es de 36. Los organizadores necesitan conocer el ancho del terreno. El ancho del terreno sería la parte de abajo, ¿verdad? Donde van a ir toda la carpa con todos los mecatitos que van a sostener la carpa. Digamos que esa sería esta parte de abajo, donde está CB o BC, como ustedes lo quieran ver. Y la longitud de la cuerda que une los puntos A con el punto B, este otro puntito de acá. Digamos que pongámosle Y, como para usar dos letras diferentes. Entonces, con base en los datos de la figura, determine la medida de BC, que sería el ancho del terreno, y el AB, que sería la cuerda esta que pasa sosteniendo del punto B al punto A. Okay. Ahora, si observamos en este problemita, ya aquí es muy difícil pensar que lo que se está formando ahí es un triángulo rectángulo. Podría uno pensar que tal vez se haga ángulo de 90 aquí, pero no hay ninguna garantía. Entonces yo no puedo asumir cosas por un bosquejo de dibujo, porque recuerden que los dibujitos se hacen como para darnos la noción del problema, pero no podemos garantizar que ese dibujo aquí haya un ángulo de 90. Entonces, este tema, lo que es la ley de senos, nos va a permitir resolver usando trigonometría también problemas donde se forman triángulos que no son rectángulos. Todo lo que hemos venido viendo anteriormente se puede trabajar razones trigonométricas si los triángulos son rectángulos, ¿cierto? ¿Verdad? Que yo digo cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, eso únicamente cuando hablamos de catetos y hablamos de hipotenusa es porque el triángulo es rectángulo, solo el triángulo rectángulo tiene esos nombres en sus lados. Entonces, en este temita nos permite usar la razón trigonométrica de Sen para poder resolver problemas donde no necesariamente el triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Porque digo no necesariamente, porque viendo usted este tema ustedes ahora les da una nueva posibilidad también de poder resolver también problemas aunque el triángulo sea rectángulo. O sea, significa que la ley de senos funciona para todos los triángulos. En cambio, las razones trigonométricas básicas solo funcionan para triángulos rectángulos. Y la ley de senos funciona para rectángulos, acutángulos, obtusángulos, o sea, todos los tres tipos que existen, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo cómo es que se plantea esta ley. Entonces, según lo que les estaba diciendo, hasta ahora solo hemos utilizado la trigonometría para resolver triángulos rectángulos. La ley de senos nos permite aplicarla también a otro tipo de triángulos, enunciando lo siguiente. En todo triángulo, las medidas de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Okay. Estas formulitas que ustedes ven acá, vean que aparecen tres, ¿verdad? Eso simplemente que se hace una proporción, ¿verdad? ¿Qué es una proporción? Que recuerden que cuando yo ponía en la calculadora
lo que me correspondía a esta fracción y a esta otra fracción, los tres valores me daban lo mismo. Eso significa que sean proporcionales. Entonces, las letras minúsculas van a representar en este caso a los lados. Vea que aquí está el lado A, el lado B y el lado C. Y las letras griegas representan a los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley? Que yo puedo hacer este lado A entre el sen del ángulo que está al frente de él, o sea, entre el sen de alfa. Y me va a dar lo mismo que este lado B entre el sen del ángulo que está al frente, que en este caso es beta. Y me va a dar lo mismo que la medida de este ángulo C entre el sen del ángulo que está al frente de él, o sea, en este caso zeta. Ahora, no siempre tiene que ser el lado arriba y el sen abajo. Yo puedo perfectamente ponerlo al revés. O sea, yo puedo poner sen de alfa entre A. ¿Pero qué me hace esto? Que entonces todos los demás los tengo que poner también así. Sen de beta entre B. Y haría que entonces yo también ponga el otro sen de zeta entre C. O sea, puedo usarlo de cualquiera de las dos formas. Lados arriba y los sen abajo, o los sen arriba y los lados abajo. Eso va a ser a conveniencia, dependiendo del ejercicio. Ahora, ustedes ven que se trabajan tres fracciones. Para resolver los ejercicios, yo no necesito las tres fracciones, solo dos de ellas. Entonces, todo va a ser también dependiendo de los datos que me estén dando en el problema. Entonces, vamos a ver ahora cómo podríamos resolver entonces el problema de la carpa, ya sabiendo esta ley. Ok. Aquí de una vez les puse la resolución completa como ustedes lo tienen en la guía. Entonces, pero yo voy a ir explicando paso a paso. Igual ahí yo fui enumerando los pasos para que ustedes lo pudieran entender. Entonces vamos a ver. Dice, lo primero que debemos de hacer, o si es posible hacerlo, que siempre es muy importante, que de hecho eso también lo repasamos en una de las guías. Vean que ustedes ya tenían dos ángulos. Ustedes tenían el ángulo de 66 y el ángulo de 36. Cuando ustedes ya tienen dos ángulos en un triángulo, busquemos el tercero. Puede ser que no lo ocupemos, pero nada cuesta encontrarlo. ¿Cómo lo encontrábamos? Recuerden que los tres ángulos sumaban 180. Entonces, si yo a 180 le quito el de 66 y le quito el de 36, me sobra el tercer angulito, que en este caso es 78. Ok, aquí está el primer pasito. Encontramos ese ángulo. Eso en el caso de que tengamos dos ángulos, ¿verdad? Porque si solo tenemos uno, ya no podríamos usar ese teorema para encontrar los demás. Ahí ya habría que usar la misma ley de senos, que ahorita vamos a ver que también puedo utilizar la ley de senos para encontrar lados o para encontrar ángulos. Cualquiera de las dos cosas nos puede funcionar. Ok, retomando lo que en el problema nos habían dicho, había que encontrar el ancho del terreno, que yo le había puesto X abajo, ¿lo ven? Donde aquí está BC, aquí le habíamos puesto X, y el largo de la cuerda esta que iba del punto B al punto A, que aquí le habíamos puesto Y, aquí aparece, ahí está la Y. Ahora, algo importante que vamos a hacer es identificar quiénes son los ángulos opuestos a los lados que tenemos. Entonces, por ejemplo, el ángulo opuesto a X es el que está al frente de él. En este caso, si aquí está X, que es todo este lado de abajo, el ángulo que está al frente de él es 78. ¿Lo ven? Aquí lo tenemos. Ahora, el del Y, el ángulo que está al frente es el de 66. Aquí lo pusimos. Y de 69, que era la única medida que teníamos, que era de A a C, el ángulo que tenemos al frente es el de 36. Lado 69 con el ángulo de 36. Siempre es muy importante, destacar esas tres cositas. Siempre decir qué lado va con qué ángulo.
para a la hora de montar la ley no nos vayamos a enredar. Entonces, hacer esto a la par del ejercicio, esta partecita, siempre es importante para guiarme. O sea, eso no es tanto porque yo le exijo a usted que tenga que hacer eso en el procedimiento. Eso es más bien para ayudarle a usted en el procedimiento y que le salga bien, ¿verdad? Entonces, siempre es importante identificar en el dibujo qué lado le corresponde a qué ángulo, ¿ok? Entonces, recuerdan ustedes que la ley hablaba de 3 fracciones. Entonces, de hecho, yo aquí tengo las 3 fracciones. Aquí armo una fracción, aquí armaríamos la otra y aquí armaríamos la otra. Pero para trabajarlo, que lo que yo ocupo es encontrar uno de los valores, yo necesito solamente a 2 de ellas. ¿Y qué es lo que es recomendable? Lógicamente vamos a usar siempre en la que tenemos los 2 datos. Vea que en este tengo que el lado mide 69 y tengo el ángulo de 36. Esa fijo la vamos a utilizar. Y en este caso vamos a encontrar primero a X, que fue lo que hicimos en este tercer paso. Vamos a colocar la razón que involucre lo que vamos a buscar. En este caso quise buscar primero a X. Entonces yo sé que X es lado. Entonces X lo pondríamos arriba, porque recuerden que la ley dice que el lado va arriba, y abajo iría el sen del ángulo que le corresponde. Vea que aquí habíamos puesto que al lado X el ángulo que le correspondía es el 78. Entonces tengo que ponerlo entre sen de 78. No se les olvide ponerles el sen. Por eso se llama ley de senos, porque solo se usa sen, ¿verdad? Entonces si ustedes ponen X sobre 78 solito, va a estar malo. Tienen que ponerle el sen al 78. Y la otra fraccioncita, igual, ponemos el igual, ¿verdad? Porque lo que vamos a armar aquí es una proporción y aplicamos lo que llamamos la regla de 3, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver en el siguiente paso. Entonces, armamos de primero, yo les recomiendo que siempre pongan de primero la fracción que tenga la letra que van a buscar. Más que todo como por orden, como para la hora de despejar no se complique tanto. Y de segundo ponemos la fracción donde sí conocemos los 2 datos, donde conocemos el lado y donde conocemos el ángulo. Que en este caso ya sabíamos que el lado de uno de ellos era 69 y el ángulo que le correspondía era 36, solo que hay que ponerle el sen, ¿verdad? Entonces sería el X entre el sen de 78 y el 69 entre el sen de 36. Y aquí lo que aplicamos es simplemente regla de 3. ¿Qué hacíamos en la regla de 3? Lo que necesito es simplemente dejar la X solita. Entonces, tan fácil como decir que este sen de 78 pasa a multiplicar a la otra fracción. Entonces, si ustedes observan, yo lo que hice fue nada más bajar el 69 sobre 36, ve que lo volví a copiar igual, y el sen de 78, como estaba dividiendo a X, lo pasé a ¿qué? Lo pasé a multiplicar. Y eso simplemente se mete en la calculadora. De hecho, aquí les hice hasta un pantallacito de cómo se pone en la calculadora, porque recuerden que hay que tomar en cuenta que la calculadora cuando ponemos sen abre un paréntesis, entonces yo debo de cerrarlo. Entonces pongo el 69 sobre sen de 36, cierro el paréntesis, subo la fracción por, y vuelvo a poner sen de 78 y cierro el paréntesis. Le damos igual y ya me da que es 114,82. Eso sería la medida de BC, que era la parte de abajo. ¿Ok? Ahí ya encontramos un lado. Ahora necesitamos encontrar el otro que es Y. Hacemos lo mismo del paso 3 al paso 5, que era, armamos la razón trigonométrica que me involucre ahora al que voy a buscar, que en este caso ahora el que voy a buscar es a Y. Entonces ponemos de primero la fraccioncita a Y, que es la que estoy buscando, y el ángulo que le corresponde a Y es 66, entonces sería entre sen de 66. Y volvemos a usar la misma fraccioncita de antes, que ya sabíamos que teníamos 69 y sen de 36. Yo les recomiendo que siempre usen la que ya nos dieron originalmente. Sin embargo, podríamos usar la otra. Se supone que no habría ningún problema, pero vamos a usar la misma que ya teníamos antes. Y lo mismo, bajo el 69 sobre sen de 36, nada más lo dejo igual, y el sen de 66, como está dividiendo a Y, nada más lo pasamos a multiplicar. Aquí lo tenemos. Igual lo pongo en la calculadora, aquí lo estamos poniendo en la imagencita, que es lo que tengo que poner en la calculadora, y me da 107,24. Recuerden revisar que en la calculadora esté en D,
Aquí no se ve un poquito borroso, pero eso es en D, que tiene que estar. Ahí es donde les decía antes que tienen que verificar que la calculadora siempre esté en D. Y eso me da el valor de AB. Entonces ya aquí aplicamos ley de senos para encontrar esas dos medidas. Y observamos que ese triángulo no era rectángulo. ¿Por qué sabemos que no era rectángulo? En ningún momento vemos un ángulo de 90 ahí, ¿verdad? Hay uno de 66, uno de 36 y otro de 78. Eso hace que el triangulito sea acutángulo. Entonces la ley de senos funciona para cualquier tipo de triángulo. Inclusive, como les decía, puede funcionar también para rectángulos. Si ustedes en algún ejercicio que se les asigne el triángulo de rectángulo y no quieren usar razones trigonométricas básicas y quieren usar ley de senos, es válido. Se supone que llegamos a la misma respuesta, no tendría ningún problema. Y vamos a continuar con otros ejemplitos. Y ya son ejemplos más concretos, ¿verdad? Igual ya vienen resueltos. Me piden encontrar a X. Vamos a verificar si hará falta encontrar el tercer ángulo. Si no, inclusive no es necesario que lo encontremos. A X le corresponde 48, ahí está. Y a 15 le corresponde 60. Entonces, ya con solo esa información ya podemos trabajar el ejercicio. ¿Qué es lo recomendable? Poner de primero siempre la fracción que vamos a encontrar. Entonces, va X arriba con el sen de 48 abajo. Y la otra fraccioncita sería 15 que va arriba y el sen de 60 abajo. Algo importante, yo como les digo, es recomendable siempre poner lo que estamos buscando de primero. Y si lo que estamos buscando de primero es lado, entonces ponemos lado arriba. Y si lo que estamos buscando es ángulo, entonces pongamos los sen arriba. Que antes yo les dije que se podía poner los lados arriba o los lados abajo. Eso va a ser a conveniencia del ejercicio. Entonces, en este caso, como es lado lo que me están pidiendo, entonces van los lados arriba. Es más fácil. Y ponemos de primero la fracción del lado que me están pidiendo. Y entonces lo mismo de antes. Pongo el mismo 15 sobre 60. Lo bajamos. Ven que aquí lo tenemos. Y el sen de 48 pasa a multiplicar. Aquí está. Ahí hicieron como la línea más larga. Pero eso no se preocupen. Eso no va a afectar nada. Yo nada más lo meto en la calculadora. Y ya me da 12,87. Y ya ahí encontramos el valor de X. En el ejemplo 2, igual vamos a verificar, tengo que buscar a X y el ángulo del frente es 36 y tengo a 14 y el ángulo del frente es 70. Entonces digamos que no necesito estos ángulos, lo mismo con el ejemplo anterior. Si me pidieran encontrar este lado de acá, por ejemplo, ahí sí necesito sacar este ángulo, pero entonces nada más a 180 le quito estos dos y ya encuentro este. Si me pidieran también este lado, pero no me lo están pidiendo, solo me están pidiendo uno. Entonces, digamos que para ahorrarnos tiempo, nada más trabajamos con lo que tenemos. Entonces, de nuevo montamos la fraccioncita. Entonces decimos X, que es el lado que estoy buscando, entre el sen de 36. Recuerden que siempre a los ángulos hay que ponerle sen, porque por eso se llama ley de senos. Y la otra fraccioncita que sería con los datos que sí tenemos, que sería en este caso el 14 y entre el sen de 70, que es el ángulo que le corresponde. Lo mismo, el 14 sobre sen de 70 se copia igual y el sen de 36 lo paso a multiplicar. Aquí lo hicieron todo como en una sola fracción, pero como les digo, puedo dejar solo la fraccioncita esta, el 14 entre sen de 70 y nada más poner aquí por y el sen de 36 a la par. Al final es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Como para que no se enreden porque aquí lo pusieron diferente. Es lo mismo. Lo meto en la calculadora y me da 8,75. Ok, hasta el momento estamos viendo ejercicios donde aún así me siguen pidiendo lados, ¿verdad? Vamos con el ejemplo 3. Ok, en el ejemplo 3, ya es lo que les estaba antes mencionando, vamos a ver lo que me están dando. Me están pidiendo X, pero en X el ángulo que está al frente no me lo dan. Pero como tengo los otros dos, lo podemos buscar. Entonces ve que aquí está, 52. Entonces yo ya sé que este ángulo de acá es de 52. Nada más hacemos a 180, le quitamos 100 y le quitamos 28. Y ahí tenemos el ángulo que está al frente de X. Y el otro dato que tenemos es 9 con el ángulo que es 28.
Ve que en este ejercicio el 100 no lo voy a necesitar para aplicar la ley de senos, pero sí me sirvió para encontrar el ángulo que necesitábamos. Entonces vuelvo a armar la proporción, que sería X, recomendable, ¿verdad? Poner primero lo que me están pidiendo. Entonces X iría entre el sen de 52, que es el ángulo que tiene al frente, y 9 iría entre el sen de 28, que es el ángulo que tiene al frente. Igual vuelvo a poner el 9 sobre sen de 28 igual, y el sen de 52 simplemente pasa a multiplicar. Esto me daría 15,1 metros. ¿Okay? Y vamos con el último ejemplito. En este ejemplo 4, dice cuando es un ángulo, lo que me piden encontrar, lo recomendable es colocar los sen arriba, que era lo que antes les estaba mencionando. Que si me piden lados, ponemos los lados arriba. Si me piden ángulos, ponemos los ángulos arriba. Y no importa si en la primera fracción o en la segunda fracción va el ángulo que me piden. Igual, eso en realidad no me va a afectar. Si quiero poner primero la fracción donde está la letra, la pongo, si no, la pongo después. Recuerden que de todos modos para despejar, ustedes pueden despejar pasando lo que está a la izquierda a la derecha o lo que está a la derecha a la izquierda. Eso no me afecta en una ecuación. Entonces, vean que aquí en este ejercicio me están pidiendo este ángulo zeta. Zeta está al frente de este lado 52, o 52 está al frente de zeta, es lo mismo. Y 40 está al frente del ángulo 42. Entonces, aquí lo recomendable, aquí sí sería lo recomendable porque me están pidiendo ángulo, que entonces los sen los pongamos arriba. Y recuerde que el sen se le pone a los ángulos. Ahora le van a poner el sen a los lados. No, el sen va a los ángulos. Entonces, aquí los ángulos serían 42 y zeta. Por eso es que aquí viene sen de 42 entre el 40. El lado va sin nada, ¿verdad? Y vea que se puso ahora al revés. ¿Por qué lo pusimos al revés? Porque ahora lo que me están pidiendo es ángulo. Entonces, en la otra fraccióncita, entonces ponemos sen de zeta, que es el que hay que buscar, entre el 52. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Al final, hasta el momento estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo único que cambió fue que pusimos ahora los sen arriba, porque es ángulo lo que me están pidiendo, y los lados abajo, ¿verdad? Es lo único que cambió. Para despejar es lo mismo. Ve que volvimos a bajar la misma fracción de sen de 42 sobre 40 se mantuvo. Y el 52, como está dividiendo, se pasó a multiplicar. Ahí está. Y ya me quedó el sen de zeta solito. Pero vamos a lo mismo. Vea que lo que yo tengo que despejar es el zeta, o sea, el ángulo. Y recuerden que para encontrar ángulos, simplemente lo que hacemos es poner shift sen. Entonces, si yo voy a la calculadora, lo único que tengo que hacer para encontrar a este zeta es poner shift sen de todo lo que quedó al otro lado. Entonces, vea que aquí se los puse en la calculadora para que ustedes vean cómo se tiene que poner, ¿verdad? Entonces, poniendo shift sen, recuerden que el shift sen les va a abrir un paréntesis, entonces ustedes ponen 52 por el sen de 42 sobre 40, cierran el paréntesis y le dan igual, y me da 60,44. Ese sería el valor de zeta, porque es ángulo lo que me están pidiendo en este ejercicio. ¿Okay? Con estos ejemplitos, ¿verdad? Para encontrar lados o encontrar ángulos de triángulos que no son rectángulos, vamos a trabajarlo entonces con la ley de senos. Ahora, para esto, esta semana está la práctica número 3. Voy a hacer de una vez una aclaración, más que todo a la hora de que voy a enviarles luego el formulario, porque fue algo que pasó en una de las prácticas que no entiendo, o sea, por qué era la confusión. Entonces voy a aclararlo de nuevo, bueno, de una sola vez con esta práctica. Ok, esta es la práctica. Son 6 ejercicios nada más. Ok. Ahora, el que yo en un formulario inserte imágenes se hace un poquito complicado, o por lo menos más lento. Entonces, a veces yo les he puesto las imágenes, a veces nada más les pongo lo que les estaban preguntando. Entonces, vamos de nuevo y a lo mismo que en algún momento me dijeron de una práctica que estuvieron haciendo ustedes. Profe, ¿por qué si hay 6 ejercicios el formulario vale 8 puntos o vale 10 puntos? Okay, porque en los ejercicios a veces no se les pregunta solo una cosa, se les preguntan varias cosas. Ok, vea, dice encontrar los lados y ángulos solicitados. Entonces, por ejemplo,
para que de una vez no vayan a cometer los errores cuando vayan a llenar el formulario, porque a veces hacen bien las cosas, pero ya se hacen un despelote en el formulario. Entonces, en el primer ejercicio tienen que encontrar dos cosas. Lo que ustedes vean con letras, ¿qué es lo que tienen que encontrar? Ya sabemos que usamos letras griegas para ángulos y letras normales para lados. Entonces, muy probablemente en este ejercicio, yo en el formulario le voy a poner, coloque lo que le dio el lado X. Entonces, usted tuvo que hacer un procedimiento para encontrar este lado X. Entonces, lo que le da, eso es lo que usted va a poner ahí. Y muy probablemente la respuesta va a venir para que usted solamente ponga el número. No me le pongan unidades y usemos dos decimales, no redondeemos, ¿verdad? Para seguir usando la misma metodología en todos los formularios. Y de esta misma pregunta va a venir dividida en dos, va a decir un 1 para encontrar a X y otro 1 para que ponga lo que le dio cita, porque también está con letra. Entonces también tienen que poner eso. Entonces ya ese ejercicio vale 2 puntos porque tienen que encontrar dos cosas. Ok, veamos en el 2. Vendría 2, encontrar el valor de X y 2, cuánto le dio el valor de cita. Entonces lo mismo, ¿verdad? Ahí ustedes, ese ejercicio 2 va a valer 2 puntos porque tienen que encontrar dos cosas, lado X y ángulo cita. Si me vengo al ejercicio 3, hay 3 letras. Tengo que encontrar lo que me dio el lado Y, lo que me dio el lado X y lo que me dio el ángulo cita. Entonces seguramente va a venir un 3 para encontrar Y, otro 3 para encontrar X y otro 3 para encontrar a cita. Y ahí escriben lo que les dio cada uno de los 3. En el 4 vienen igual 3 letras. Entonces va a venir un 4 para lo que le dio Y, un 4 para lo que le dio X y un 4 para lo que le dio cita. En el 5 hay 2 letritas. Para Y, que es lado, y para X, que es ángulo. Vea que aquí hay una excepción, ¿verdad? No es que siempre tienen que ser letras griegas. Yo puedo usar en realidad lo que quiera para representar ángulos, pero yo sé que este X aquí está representando ángulos, ¿verdad? Es evidente porque está dentro del triangulito. Lo mismo en el otro ejercicio 6. Z es lado, ¿verdad? Estaría representando todo este lado, pero X y Y son ángulos porque están adentro del triangulito, ¿verdad? Aunque no sean letras griegas, están representando ángulos. Entonces, para que sí tengan cuidado a la hora de resolver, porque recuerden que para encontrar lados o encontrar ángulos puede variar un poquito el procedimiento. Hay ángulos que se van a encontrar muy fáciles. Por ejemplo, en el 1, para encontrar a cita, está muy fácil de encontrar porque ya tengo los otros dos. Tengo el de 30 y tengo el de 40. Y cuando tengo dos ángulos, yo nada más aplico el teorema de los ángulos, que es a 180, quitarle los otros dos que tenemos, ¿verdad? Entonces, ese no está tan complicado. Pero vea qué pasa, por ejemplo, en este 6, o inclusive en el 5. Vea que me piden en el 5 encontrar X y solo tengo 25. No sé cuánto mide este. Entonces, ya ahí no puedo usar el teorema de los ángulos internos, pero puedo usar ley de senos, que fue como el ejemplo 4 que acabamos de explicar. Lo mismo con el ejercicio 6. Yo puedo encontrar X o encontrar Y usando ley de senos, como lo hicimos en el ejemplo 4, y ya después el otro ángulo lo hago con el teorema de los ángulos internos, o lo puedo también hacer con ley de senos. O sea, ya eso queda creatividad de cada uno de ustedes. Se supone que con cualquiera de las formas debería de darnos igual la respuesta. Sí les voy a hacer la aclaración de que podría ser, como los triángulos quizás o los datos no están hechos a la realidad, podría ser que si usando un método sale una medida y usando otro sale con otra medida, pero no importa, yo les voy a poner las dos posibles respuestas como correctas, porque no sé con cuál fracción ustedes van a elegir trabajar. Entonces, para que no vayan a tener problemas, si en algún momento trabajan en grupos en forma virtual, ¿verdad? Eso sí, y ustedes ven que a uno les dio con un valor y el otro con otro, no necesariamente es que lo están haciendo mal, es que a veces estos ejercicios cuando uno los arma o la persona que los arma, digamos que ponen números ahí al azar, entonces al final no corresponden en realidad a medidas de triángulos, entonces eso hace que a veces si uso una fracción o uso otra, me den resultados diferentes, pero yo sí voy a ser consciente que a la hora de llenar el formulario
yo voy a poner si hay respuestas diferentes, poner las dos respuestas, por si alguien lo hace con un método o usando una fracción específica y si otro lo hace con otro, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Igual, siempre, si tienen alguna duda, nada más me escriben y me preguntan. Y muchas gracias por la atención.